Hola, tío Lalo, buena tarde. ¿Qué más, Mauro? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Mauro. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando, que no se nos haga tarde esta tardecita. Tío Lalo, si nos colabora, por favor. Hoy vamos a ver una característica muy bonita del amor espiritual, que es la envidia. El amor no tiene envidia. Esta parte es súper chula. Tío Lalo, si nos colabora, por favor. Bueno, muy bien. Familia, Mauro, todos buenas tardes, Dios les bendiga. En Ageo 2:19 dice, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu de Dios. Dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios Padre, gracias, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias glorioso Espíritu Santo, gracias por estas promesas Padre, estas promesas son para tus hijos, para tu pueblo Señor, estas promesas son para la gloria tuya Señor amado, para que se manifiesten Dios de la gloria en nuestras familias, en esta ciudad, en este país Padre la gloria, esta promesa es para que se active Padre la gloria, para los niños Padre la gloria, para esas niñas, para esos jóvenes, esos adolescentes que te están buscando Señor amado. Estas promesas es para que se manifiesten en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios aquí en este país, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Obra gloriosamente, Espíritu Santo, obra con poder y gloria, Espíritu Santo, trae lo nuevo, trae lo sobrenatural, Espíritu Santo de gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, Espíritu Santo, manifiesta esta voluntad tuya, Espíritu Santo. Bendiga, Espíritu Santo, este país con esta promesa. Bendiga a tus hijos, Espíritu Santo, con esta promesa. Bendiga, Espíritu Santo, a multitudes con esta promesa, que esta puerta se abra, que esta promesa, esta puerta se abra, y el Espíritu Santo tiene el poder de bendecir, el Espíritu Santo tiene el poder de reverdecerlo todo, el Espíritu de Dios tiene el poder de sacar las personas de las cárceles, para llevarlos a la gloria tuya, Señor. El Espíritu Santo tiene el poder de sacarlos en bendición, en gloria y en poder. El Espíritu Santo manifiesta lo grande tuyo, de lo pequeño a lo grande, porque tú eres grande, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Obra con poder y gloria, Espíritu Santo. Abre las puertas, Espíritu de Dios, de la salvación para Colombia. Abre las puertas de la salvación para esta ciudad, para este país que tanto lo está necesitando. Abre las puertas, Padre la gloria. Obra, Espíritu de Dios. Toma el control de este país. Toma el control de esta ciudad, Espíritu Santo. Toma el control de nuestros hogares, de nuestras familias. Abre las puertas de la bendición. Abre las puertas de la salvación para todas nuestras familias, para todos los hogares de nuestras familias. Los cubrimos con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo los alcance. En el nombre de Jesús, Padre, toma el dominio, Padre, la gloria de la idolatría. Toma el dominio, Padre, del licor. Toma el dominio, Padre, la gloria de toda atadura, de toda ligadura satánica. Toma el dominio, Padre, de toda obra de maldad, de toda iniquidad. Toma el dominio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate. Eres libre, Espíritu Santo. Hay libertad para que el Espíritu Santo se glorifique y se manifieste para la gloria de nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, manifiesta lo grande tuyo, la gloria tuya. Espíritu Santo, muchas gracias. Te amamos, Padre. Te glorificamos por oírnos, por escucharnos. Gracias, Padre, porque nuestras oraciones para la gloria del Espíritu Santo suben a la presencia del trono de nuestro Padre. Gracias por tus ángeles, Padre. Gracias porque la sangre de Cristo cubre y protege. Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias por oírnos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Rey de gloria, Señor de señores. A ti te amamos y a ti te adoramos. Toda la gloria siempre será para ti, Señor Jesús, Rey de gloria, Rey de reyes. Eres el glorioso, eres nuestra única, o sea, hay única oportunidad. Hay los cielos abiertos y tú eres la entrada. Eres la puerta, Señor Jesucristo. Eres la salvación. Eres el Rey de reyes. Eres el Rey de gloria. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos, porque en nuestro corazón hay adoración para ti, Señor Jesús, por toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Hay adoración para ti, Señor Jesucristo. Obra, Espíritu Santo. Haga que nuestro corazón, nuestra alma siempre te ame a ti, siempre te glorifique a ti, Señor Jesús. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Espíritu Santo, porque eres nuestro amparo.
nuestro escudo, nuestra fortaleza. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles. Gracias porque estamos en tus manos. Estamos escritos en tus manos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a escuchar el mensaje de hoy. El amor no tiene envidia. Amados hermanos y estimado público televidente, esta es la 10ª prédica de la serie Amor Espiritual. Si alguien le pregunta, ¿qué clase de fruta es la manzana?, usted podrá explicar en términos generales cómo es una manzana de acuerdo a lo que entiende o cree. Dirá que su cáscara es de color rojo o verde, que es dulce al paladar y que su pulpa es de color blanco. Ahora bien, si se le pregunta ¿qué es el amor?, ¿qué respondería usted? A diferencia del caso de la manzana, el amor no es nada fácil de explicar porque no es un objeto que podemos ver con nuestros ojos naturales. Cada uno lo definirá y responderá de manera diferente. Esta serie de prédicas nos explican claramente lo que es el amor y nos dan su verdadero significado y concepto. La prédica de la semana pasada se tituló El amor es benigno. Ahora bien, les dije que para alcanzar la verdadera bondad deben echar fuera toda maldad de su corazón, derribar su ego y llegar a la santidad. Solamente cuando se haya despojado de toda maldad podrá perdonar, entender y acoger a toda persona con el mismo corazón de Dios. Solo cuando haya llegado a la santidad podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y guiar a otras almas a delicados pastos y a aguas de reposo. Si llega a ser bondadoso y humilde, o alcanza el 4.º nivel de bondad, o logra llegar al Espíritu o al nivel del Espíritu completo, la voz del Espíritu Santo siempre lo dirigirá, y si es un hombre de negocios, tendrá mucho éxito en su medio. Como escucho muy claramente la voz del Espíritu Santo, doy algunas claves y sugerencias a los que están cerca de mí. Le sugerí algo al administrador del Comité de Finanzas de la Iglesia y llegó a ser uno de los 50 más destacados expertos en asesoría financiera. Si escucha de esta manera la voz del Espíritu Santo, experimentará el poder de Dios todo el tiempo en su hogar, trabajo y negocio, y recibirá sabiduría y entendimiento de Dios,
Por eso, solo cuando su corazón llegue a la santidad, Dios lo considerará manso y bondadoso. No se trata solo de ser bondadoso y humilde, santificándose y despojándose de toda maldad. Debe también ser íntegro y honesto exteriormente. Hoy les hablaré lo que deben hacer para que su integridad y honestidad sean exteriormente visibles. Los animo a que hagan de este mensaje su pan espiritual y lleguen a ser mansos, bondadosos y honestos como quizás. Y estimado público televidente, Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y estimado público televidente, esta es la prédica número 11 de la serie Amor Espiritual. En épocas de exámenes, vemos que algunos de nuestros estudiantes anotan las preguntas que no han podido responder para estudiarlas nuevamente. Ven por qué fallaron y memorizan las respuestas. De esta forma, es muy difícil que se vuelvan a equivocar en las mismas preguntas. Muchos dicen que este método es el más efectivo para mejorar en corto tiempo el nivel en las áreas de bajo rendimiento pedagógico. Pero, ¿qué sucedería si se aplica esta misma técnica a su vida espiritual? Al oír este mensaje, podrá examinarse paso a paso y descubrir específicamente cada pensamiento y acción que esté en contra de la voluntad de Dios, y así podrá concentrarse en cambiar esas actitudes y esa forma de conducta. Si presta atención a este mensaje sobre amor espiritual, le será de gran ayuda en su esfuerzo por cambiar, y es porque esta prédica le dirá clara y detalladamente lo que está en contra del amor. Por ejemplo, se nos dice que el amor es sufrido, es benigno, y que si no somos pacientes ni bondadosos, no tendremos amor espiritual. También, si somos celosos, orgullosos y arrogantes, no podremos tener amor espiritual. Si examina sus acciones y sus palabras detenidamente y se despoja una a una de todas estas características negativas, podrá tener en corto tiempo amor espiritual. Como cita el pasaje de hoy, el amor no tiene envidia. En el momento en que echa fuera los celos, logrará alcanzar el amor espiritual. Espero que a través de este mensaje cada uno se examine a ver si tiene envidia, y si es así, pueda liberarse de toda forma de celos que encuentre en su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a tener un corazón lleno de bondad y así puedan alegrarse más en la prosperidad de sus hermanos que en la suya propia. Hermanos, ¿qué cosa entendemos por envidia o celos? La envidia se da cuando un sentimiento de celos, amargura e infelicidad crece de tal manera que lo lleva a accionar con maldad en contra de otra persona. Si ese sentimiento de envidia crece excesivamente, se manifestará a través de malas acciones. Si tiene celos y envidia, se sentirá mal cuando otro es elogiado o es reconocido por su trabajo. Por eso, si ve que alguien es homenajeado o simplemente apreciado por los demás y siente algo de antipatía, debe reconocer que hay maldad en su corazón. Si conoce a alguien que es más preparado
o que tiene una mejor posición económica y es más competente que usted, o si alguno de sus compañeros progresa y es querido por los demás, tal vez pueda pensar, ¿por qué solo a él le pasa esto? Y quizás llegue a odiar a esa persona y hasta desear quitarle todo lo que tiene. El amor de padres a hijos y el amor entre hermanos es diferente. Hay algunos hermanos que tienen celos de sus propios hermanos. Sin embargo, a los padres les agrada que sus hijos sean elogiados y queridos. ¿En qué parte del mundo no les agrada a los padres que sus hijos sean halagados? Algunos padrastros tal vez no sientan lo mismo, pero si se trata de sus propios hijos, desearán que sean elogiados. O quizás se sienta desanimado al pensar, esa persona es tan popular y a mí nadie me hace caso. Tener esta clase de corazón deprimido es muy malo. En otras palabras, se siente desalentado porque se compara a sí mismo con otros. Es más bien algo positivo si se da cuenta que otra persona es mejor que usted. En otras palabras, si tiene verdadero amor, se alegrará cuando otro prospera. ¿Me han visto alguna vez celoso en estos últimos 25 años desde que se fundó esta iglesia? Me alegro si veo que otras iglesias están creciendo y otros siervos están manifestando el poder de Dios. Pero como su ego está vivo, se siente herido en su orgullo cuando se siente menos que otros. Porque ese ego que permanece en usted tiene necesidad de ser halagado y hace que se sienta mal si otro es más elogiado que usted. Así crecen los celos y luego se exteriorizan en palabras y acciones perversas. Les voy a dar un ejemplo de celos. Mucha gente ha tenido celos de otros por obtener mayores privilegios, riquezas y poder. Durante la época de los reyes, las esposas y concubinas del rey sentían celos unas de otras cuando el rey favorecía a una de ellas. De la misma manera, muchos siervos fieles fueron tomados por rebeldes o maltratados sin razón por el rey debido a la envidia de gente malvada. Los celos han provocado mucho derramamiento de sangre, incentivando repetidamente a la venganza. Estos horribles hechos han salido a luz cuando se ha provocado esa naturaleza malvada y sucia de los celos. Y al final, ¿qué ha pasado con esa gente que por celos ha llegado a cometer actos tan malvados? La Biblia nos dice que no podrán ir al reino de los cielos. A veces siente celos solo en su mente como un deseo carnal, pero otras, ese deseo se manifiesta en un acto de envidia. En ese momento se convierte en una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 cita, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Aquellos que les gusta pelear, si no echan fuera rápidamente ese deseo de afán y de celos, se convertirá en ira o en unos celos incontrolables. Continúa la cita. Y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se imaginan, hermanos, si no heredan el reino de Dios, qué es lo que van a heredar? Y como el reino de Dios es el cielo, si no lo heredan, eso quiere decir que van a ir al infierno. La Biblia señala muchas veces que los que cometen las obras de la carne no serán salvos. No obstante,
Muchos cristianos pecan de la carne y se comportan como si llevaran una buena vida cristiana, y aún critican y difaman a las iglesias y a los pastores que muestran las obras del poder de Dios, que manifiestan prodigios y señales y que glorifican a Dios. Realmente no los puedo entender. Aun cuando la Biblia claramente nos advierte acerca de esto, ellos no lo pueden comprender. Oyen un chisme y lo aceptan como si lo hubieran visto. No saben ni siquiera la definición de herejía y sin embargo juzgan y condenan a otros como herejes. ¡Qué malvada es esta gente! Volviendo al mensaje, podemos dividir los celos en dos categorías. Primero, son los celos entre hombre y mujer. Este tipo de celos se presenta cuando uno de los dos desea recibir más amor y respeto que el otro. Por ejemplo, las dos esposas de Jacob, Lea y Raquel, sentían celos la una de la otra por el amor de su esposo. Jacob se casó sin desearlo con Lea, engañado por su tío Labán, y luego se casó con la hermana menor después de 14 años de estar al servicio de su tío. Jacob amaba más a Raquel que a su hermana Lea, pero Raquel era estéril y no podía tener hijos, en tanto que Lea ya había dado a luz 4 hijos. Después, Raquel sintió celos de Lea, es decir, sintió celos de su hermana mayor. Génesis capítulo 30, versículo 1 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Hermanos, ¿qué podía hacer Jacob? Aun cuando habían intentado tener hijos, Raquel no salía embarazada. ¿Por qué le dice entonces a Jacob: dame hijos, o si no, me muero? De su boca salió la maldad de sus celos e hirió el corazón de su esposo. Y constantemente mortificaba a su hermana Lea también. Ambas le dieron a Jacob a sus esclavas como concubinas para ganarse su amor. Si hubieran tenido solo un poco más de amor en su corazón, se habrían alegrado si el esposo prefería a la otra hermana. Si hubieran sido así, hubieran sido felices. Pero vivían atormentadas y por eso tuvieron una vida muy difícil. Raquel vivía angustiada por sus celos, aun cuando sabía que Jacob la amaba. Jacob también vivía afligido entre sus 2 esposas. ¿Cómo podría haber sido feliz? Vivía todo el tiempo angustiado. Segundo, los celos que nacen cuando la situación de otra persona es mejor que la de uno. Es decir, podrá sentir celos si alguien es más adinerado, más preparado y más competente o más respetado y amado que usted. Si es celoso cuando alguien le señala algo, no lo podrá aceptar. ¿Por qué? Porque piensa que usted está en lo correcto. Y como piensa esto, aun cuando tiene maldad, si otra persona le hace notar algo, no se percatará de ello o simplemente no lo aceptará. Me dejo entender, hermanos. Nuestro Señor dijo: cualquiera que te pida andar 1 milla, acompáñalo 2. La pregunta es: ¿podría andar 2 millas con alguien que odia? No, no podrá. Y también nos dijo: a todo aquel que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Pero el problema es que, aun si no se le golpea, usted odia. Nuestro Señor nos dice que debemos tener esta clase de amor,
que nos lleve a poner la otra mejilla. Pero, reitero, aun cuando no se le golpee, usted todavía odia. Tal vez tendría algo de sentido si odiara a alguien que le ha golpeado. Ni siquiera le han pedido su túnica ni lo han obligado a caminar 2 millas. Los celos son diferentes de acuerdo a la escala de valores de cada uno. La mayoría siente celos cuando alguien se destaca más que otro, sea en el colegio, trabajo u hogar. Quizás sienta odio e incluso impida o interfiera si un colega progresa y prospera más que usted. Por ejemplo, en el trabajo algunos informan las fallas y equivocaciones de otros porque quieren ser ascendidos y hacen que injustamente los jefes los pongan bajo observación. Y eso tampoco es raro entre jóvenes estudiantes. Algunos fastidian a los que obtienen buenas calificaciones en el colegio y hacen que los demás los aíslen. En casa, algunos calumnian y discuten con sus hermanos para ganarse el respeto de sus padres y así heredar más propiedades que los otros. Algunos niños sienten celos de sus hermanos o hermanas porque quieren ser los preferidos. El primer hombre, Adán, y su esposa, Eva, engendraron a Caín y Abel. La pregunta es, ¿por qué Caín mató a su hermano Abel? Fue por celos perversos. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios solo aceptó la ofrenda de Abel porque solo él la ofreció conforme a su voluntad. Y Dios amó a Abel. Entonces, Caín sintió celos de su hermano. Ahora bien, ¿qué debió haber hecho Caín? ¿No debía haberse arrepentido acaso? Como no ofreció el sacrificio conforme a la voluntad de Dios, debió haber reflexionado y meditado en lo que Dios quería. Pero Caín más bien sintió celos de Abel. Finalmente lo mató porque no pudo sobreponerse a sus celos. Hermanos, no solo la gente del mundo siente celos. Qué lamentable es que entre creyentes haya también este tipo de celos. El tercer tipo de celos es el que se presenta entre hermanos en la fe. ¿Alguno de ustedes siente celos de otro hermano o hermana que es más antigua que usted, o que tiene un mejor cargo, o porque tiene mayor nivel espiritual, o una mayor fidelidad a Dios? Podrá incluso sentirse resentido y amargado con los demás, aun cuando no le hayan hecho nada malo. Los que tengan este tipo de resentimiento y amargura deben arrepentirse con llanto y lágrimas. Podrá sentir celos de alguien que tiene la misma edad, posición y los mismos años en la fe. Podrá incluso sentir rencor y disgusto si otro, quien no parece ser mejor que usted en muchos aspectos, progresa. Y si ese otro es uno de sus superiores, no le obedecerá, sino más bien murmurará de él y tratará de desacreditarlo. A veces, los que no tienen tantos años como usted en la fe, o son más jóvenes en edad, ocupan un cargo importante en la iglesia, tal como cita Mateo capítulo 19, versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Entonces podrá tener celos de esa persona. Yo pude entender este versículo desde que era nuevo en la fe. Antes pensaba que los primeros debían ser siempre los primeros. Sin embargo, luego que comencé a vivir una vida cristiana y establecí esta iglesia, lo llegué a comprender. Los que quieren ser primeros deben tomar el reino de los cielos con violencia y avanzar hasta llegar al Espíritu. No obstante, he visto muchos que se han detenido en su fe y no han podido continuar. Por eso,
Aquellos que son últimos llegan al nivel del Espíritu más rápidamente. Cuando iniciaron su vida de fe, evangelizaban con mucho entusiasmo a muchas almas, pero ahora ya no evangelizan. Cuando en la iglesia se realiza una competencia de evangelismo, muchos de los que eran primeros no evangelizan ni siquiera una o dos almas. Ustedes han llegado a conocer la verdad y han vivido una vida cristiana por muchos años. Y ahora han llegado a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, de pastor, de líder de distrito u otro cargo. Pregúntense, ¿por qué se han estancado y ya no evangelizan ni producen fruto? El nuevo creyente, es decir, el que es llamado último en esta cita, evangeliza a muchas almas. Ahora, muchos de los que son últimos están llegando al nivel del Espíritu. Este es el caso del rey Saúl y David. Luego que David venció a Goliat, el rey Saúl lo nombró como su capitán, porque David era sabio y hábil para cumplir con lo que se le encomendaba. Como narra Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7, un día David y el rey Saúl regresaban de la batalla y las mujeres salieron cantando y danzando y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. En otras palabras, decían que David había salvado a la nación. El rey Saúl debió haberse alegrado que su siervo David fuera elogiado por el pueblo, pero no fue así. Si siente rencor cuando otros son elogiados, entonces usted es igual a Saúl. Así que arrepiéntase de todo corazón. Si guarda algún resentimiento contra algún hermano o hermana, entonces es peor que Saúl. No debe tener celos de nadie. Si algunos siervos de la iglesia son queridos y apreciados por el pastor, usted tiene celos de ellos. Eso es muy malo, hermanos. Es muy bueno si alguien es querido por otros hermanos. ¿Qué creen que Caín debió haber hecho cuando supo que Dios amaba a Abel? Tenía que haber reflexionado y ver por qué Dios amaba más a Abel y esforzarse para que Dios lo amara a él también. Eso se llama bondad. Tenía que entender por qué Dios amaba más a Abel. Y si buscaba el amor de Dios, entonces Dios lo iba a amar a él también. Dios es un Dios de justicia y ama por igual a todos. Si usted se esfuerza para que Dios lo ame, entonces Dios lo amará. Sin embargo, muchos no aman a Dios si no tienen celos y odio contra otros. Por favor, hermanos, entiendan de una vez por todas, no pueden odiar a aquellos a quienes Dios ama. Volviendo a la prédica, y los dos siguientes versículos 8 y 9 de Primera de Samuel capítulo 18 citan: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A los ojos del rey Saúl, David era incluso más joven e inferior a él en muchos aspectos, pero parecía tener el favor del pueblo. Por eso, el rey Saúl sintió celos. Yo particularmente me siento muy feliz cuando oigo que los hermanos aman a algunos siervos de la iglesia. Animo a la congregación a que ame a sus líderes, y eso me hace muy feliz. Si alguien elogia a un siervo de Dios, me pongo muy contento.
Volviendo al mensaje, además, David no tenía ningún interés en lastimar a Saúl, porque el rey era el ungido de Dios, y Saúl sabía esto. Sin embargo, el rey no pudo controlar los celos en su mente, y en vez de ello, hasta el último momento, procuró matar a David. Por eso, Saúl trató de matar a David debido a esos terribles celos, pero finalmente Dios lo abandonó y David llegó a ser el siguiente rey. Por otro lado, el hijo de Saúl, Jonatán, sabía que si David llegaba a ser rey, él no podría suceder en el trono a su padre. Es decir, ya sea que Saúl amara o no a David, él ya había sido ungido por Dios como el próximo rey de Israel. En la historia de Corea se han presentado muchos casos como este. Un rey amó mucho a un siervo y le dio autoridad para hacer reformas en el país. Eventualmente esas reformas fueron de gran provecho para la nación. Y este siervo se ganó el aprecio del pueblo. Entonces, el corazón del rey comenzó a cambiar y mató al siervo. ¿Cuál era el nombre de este siervo? Sí, se llamaba Cho. El rey le había dado gran autoridad para reformar este país. Por eso, el siervo le creyó al rey y reformó la nación. Y el pueblo lo amó. Un día este rey vio al pueblo que aclamaba a su siervo y sintió celos de él. Y al final lo mandó matar. ¡Qué rey tan necio!, ¿verdad? El rey hubiera pasado a la historia como un buen rey. Sin embargo, por sus celos, asesinó a su siervo. Y por ello, la reforma no llegó a completarse. Retomando la prédica. Y cuando su padre, el rey Saúl, intentó matar a David, Jonatán podría haberlo aceptado en su corazón, pero no fue así. Él procuró por todos los medios de proteger a David. Ahora bien, si David vivía, Jonatán no llegaría a ser rey. A pesar de ello, lo protegió. Jonatán amó a David con esa clase de amor que incluso podía sacrificar su vida por su amigo. ¡Qué amor tan bello! Esta clase de amor no existe ni siquiera entre esposos, ni entre padres e hijos o hermanos, pero sí lo hay entre amigos, como lo fueron David y Jonatán. Por eso, Jonatán amó a David como a su propia vida. Su corazón para con David era completamente diferente al de Saúl. Si puede entender y estimar a otro que tiene una posición mayor que la suya, quiere decir que no tiene celos ni envidia, sino que, por el contrario, está lleno de amor. En menos de un mes, nuestra iglesia tendrá la asamblea anual y cada misión elegirá su nuevo líder. En esta asamblea anual, cada uno podrá examinar con mucho cuidado su corazón y su actitud. Espero que puedan ver a los demás como superiores a sí mismos y se alegren por el líder que sea elegido. Ahora bien, el problema de los celos no solo sucede en su vida espiritual, sino también entre hermanos y hermanas en la fe, entre pastores y miembros de la iglesia, e incluso entre las iglesias y las denominaciones. En algunas iglesias se forma una facción o grupo que se opone al ministerio del pastor. Cuando una iglesia experimenta un gran avivamiento y logra alcanzar muchas metas para el reino de Dios, algunas iglesias no se alegran, sino que murmuran contra ella, la critican y la condenan como herética.
Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel. Sin embargo, fue blanco de sus celos. En el capítulo 12 de Números, Aarón y María sintieron celos de Moisés porque Dios era más propicio con él. Y en el capítulo 16 de Números, Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés junto con 250 renombrados líderes escogidos de entre la congregación de Israel. Números capítulo 16, versículo 3 cita: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Se imaginan, hermanos, qué ridículo es? Dios consideraba a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Y sin embargo, el pueblo se quejó contra Moisés porque tenían celos de él. Cuando vienen y me hablan de alguien, yo puedo notar por sus palabras si su corazón tiene maldad o no. Generalmente, la gente de buen corazón habla cosas buenas y los de mal corazón hablan cosas malas. Por eso, puedo notar inmediatamente lo que hay dentro de su corazón, sea a través de la oración o por lo que me dicen. Por ejemplo, cuando me hablan de su esposo o de otro hermano o hermana de su grupo y solo palabras negativas y duras salen de su boca, inmediatamente puedo notar la maldad que hay en usted. Debe discernir si ha juzgado o condenado a esa otra persona. Dios nos dice que cuando quitemos la viga que hay en nuestro ojo, podremos ver para quitar la paja del ojo ajeno. Si juzga o condena a otros teniendo una viga en su ojo, entonces su juicio será totalmente equivocado. Lo que piensa no es cierto ni correcto. Más bien, estará juzgando y condenando a alguien que es mejor que usted. Moisés trató de hacerlos recapacitar y entregó esta cuestión al juicio de Dios. Coré, Datán y Abirán y sus familias fueron al Seol, y el fuego que descendió de Dios consumió a los 250 hombres que estaban con ellos. El hermano y la hermana de Moisés tenían celos de él, y Dios no se los perdonó. Ustedes no deben caer en el mismo error. Más aún, si son una misma familia, deben ser afectuosos unos con otros. Hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No deben tener celos de sus hermanos ni de ningún familiar. Volviendo a Moisés, en Números capítulo 16, versículo 15, nos señala la Escritura: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés guió al pueblo de Israel con todo su corazón y sinceridad para que ni una sola alma tropezara. Dios mismo llamó y designó a Moisés como líder de Israel. Los prodigios y señales que acompañaron a Moisés confirmaban que era recto y justo ante Dios. Pero murmuraron de Moisés, diciendo: Moisés se ha exaltado a sí mismo, y se opusieron al siervo ungido por Dios mismo. Dios condenó severamente a los que habían tenido celos de Moisés e hizo que el pueblo de Israel entendiera lo grave de este pecado. Debe grabar muy bien esto en su corazón. Debe darse cuenta de lo serio que es este pecado. Es muy grave juzgar y condenar a un siervo que actúa por mano de Dios. Es como juzgar y condenar a Dios mismo. ¿Por qué? Es como si estuviera diciendo que Dios se ha equivocado y le ha dado su poder a quien no debía.
es difamar a Dios. Hemos sido hechos a la imagen de Dios y llegamos a ser sus hijos a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan lo triste que estará el corazón de nuestro Señor al ver que hermanos y hermanas en Cristo discuten y pelean entre sí? ¿O al ver que algunas iglesias tienen celos de otras? No deben criticar al cuerpo del Señor, es decir, a la iglesia que hace su ministerio en el nombre del Señor. Jamás deben hacerlo. Nuestra iglesia nunca ha criticado a otra iglesia, ¿cierto? Otros dicen que esta iglesia es herética. Nosotros jamás hemos dicho eso de otra iglesia. En tanto crean en la Trinidad de Dios, en Jesucristo como nuestro único Salvador y en la Biblia como la palabra de Dios y la única verdad, no son heréticas, no importa lo que otros digan de ellas. Por eso nosotros jamás calificamos a otras iglesias como heréticas. Por tanto, espero que puedan despojarse de cualquier forma de envidia y los exhorto a que no sientan celos de ningún hermano en la fe, de ningún siervo de Dios, ni de ninguna iglesia. Amados hermanos, entonces se podrán preguntar ¿por qué algunos cristianos sienten celos de otros? Es porque tienen poca fe y no tienen amor. Si tuvieran la completa seguridad de ser hijos de Dios y de tener la ciudadanía celestial, apreciarían más a sus hermanos en Cristo que a los miembros de su familia terrenal. Y es porque todos ustedes sirven a un solo y mismo Padre y creen firmemente que vivirán por siempre en el reino de los cielos. A medida que el verdadero amor se arraigue en usted junto a una fe firme, podrá ser capaz de amar a sus hermanos en la fe como a sí mismo y podrá alegrarse y deleitarse viendo la prosperidad y el éxito de otros. Si Dios ama a alguien y ese alguien es elogiado por los demás, usted debería alegrarse por ello. Pero si no tiene fe y no ama a Dios, ni cree en el reino de los cielos, irá tras las cosas que ofrece el mundo, riquezas, poder y fama, y lo más probable es que llegue a sentir celos de los demás. Pero si tiene verdadera fe y en verdad ama a Dios, no debería sentir celos de nadie por desear las cosas del mundo. Todo lo contrario, debería sentir pasión por la obra de Dios para alcanzar una mejor morada en el cielo. En otras palabras, debe anhelar las cosas espirituales. Esta sed espiritual es totalmente diferente a sentir celos. Pero no deberá de desviarse de la verdad ni hacer tropezar a otros debido a ese deseo. Por eso, no importa lo apasionado que sea por el Señor, deberá de considerar su entorno, buscar el beneficio de los demás y estar en paz con ellos. Estimados hermanos y público televidente, mucha gente siente celos de aquellos a quienes les va bien. Una pregunta, ¿acaso por sentir celos podrá alcanzar lo que desea? De ninguna manera. Por un momento parecerá que le puede ir mejor que a los otros cuando los presiona o los perjudica. Pero no importa lo que quiera conseguir, no podrá obtener todas las cosas que desea. Por eso, Santiago capítulo 4, versículo 2 señala, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tal como cita Job capítulo 4 versículo 8, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Usted va a cosechar tanto como haya sembrado. La maldad regresa a los que hacen maldad. Podrán ver que cuando hacen daño, su familia tendrá problemas y les sucederán accidentes inexplicables.
o su trabajo o negocio atravesará por problemas. Tal como señala Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no es buena, solo hiere a los que tienen celos. Si realmente quiere progresar, no deberá sentir celos, sino pedir a Dios, quien está en control de todo. Qué bueno fuera si al escuchar este mensaje, cada uno pudiera despojarse de toda forma de envidia y celos. Hay muchos hermanos que vienen ante mí para arrepentirse. Me envían cartas arrepintiéndose, pidiendo perdón por haber tenido celos de alguien. Esto es lo básico en su vida cristiana. Debe echar fuera todo eso en el primer o en el segundo nivel de fe. Sin embargo, aún tienen celos siendo diáconos, diaconisas, líderes de células o de distrito. Algunos de ustedes se supone deberían estar firmes en la roca de la fe, pero aún están en el segundo nivel de fe y ocupan algún cargo en la iglesia sin haberse despojado de los celos ni la envidia. Hay líderes que todavía sienten celos de otros. Desechar los celos y la envidia es lo básico en la vida cristiana. Es algo que debería haber hecho al comienzo de su vida como creyente. Sin embargo, como aún tienen celos, ¿cómo podrán tener paz en su familia? ¿Cómo podrán evangelizarla? ¿Cómo podrán ser bendecidos en su trabajo o en su negocio? Si desea estar mejor que los demás, entonces, en vez de tener celos de otros, debe de pedírselo a Dios, quien controla todo. Por supuesto, no digo que pueda obtener todo lo que pida. Como cita nuestro Señor en Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No podrá recibir aquello que pide para su propio beneficio, porque esa no es la voluntad de Dios. No obstante, hoy en día, ¿cuántos piden para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? La mayoría pide riquezas, honor y poder solo para su propio beneficio y para alardear frente a los demás. Debe recordar que todo lo que es del mundo desaparecerá como la neblina. Por eso, Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 menciona: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también Eclesiastés capítulo 12, versículo 8, que cita: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Piensen en esto, vanidad de vanidades. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Su cuerpo se convertirá en un puñado de polvo. Y si su espíritu va al infierno, ¿de qué le servirá haber tenido riquezas, fama y autoridad? Su conocimiento es igualmente vanidad. Por lo tanto, los exhorto de todo corazón a no tener celos ni a discutir con sus hermanos por los afanes de este mundo, sino más bien hacer todo lo posible para llegar a tener un corazón sincero ante Dios. Entonces, Él le concederá las peticiones de su corazón y le recompensará con el eterno reino celestial. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes se amen y se respeten el uno al otro en el Señor y busquen el reino de los cielos, sabiendo que todos son hijos e hijas de Dios con la ciudadanía celestial. Amados hermanos en Cristo, ¿cómo se sentiría si tuviera celos o envidia de alguien? Se sentiría apenado y cargado. Si su corazón está afligido y no lleno de gozo ni de agradecimiento, aun cuando debería estarlo porque se ha planteado la meta de ir a la Nueva Jerusalén
y porque está sirviendo en la obra de Dios, entonces, al oír este mensaje, deberá arrepentirse completamente. En los cultos de oración, deberá de arrepentirse con llanto y lágrimas y darse cuenta de la maldad que hay en usted. Deberá clamar así: Dios, soy malo o mala. Ni siquiera amo a mis hermanos de la iglesia, ni a mi propia familia, ni a mi prójimo. Todavía tengo celos de otros. Y aun cuando no hago nada malo, sé que todavía tengo ese mal sentimiento dentro de mí. Hermanos, hasta que no se hayan despojado de eso, hasta que no lo hayan extirpado y arrancado de su corazón, por favor, les ruego, arrepiéntanse con lágrimas y llanto. Si lo hacen, tendrán paz en su corazón y estarán llenos de gozo. Su corazón será como una laguna de aguas tranquilas. Esto requiere de un gran esfuerzo y paciencia para alcanzar el perfecto amor, pero si lo logra, entonces habrá conseguido la llave para abrir cualquier puerta. Fue lo que sucedió cuando el rey Salomón pidió sabiduría a Dios y llegó a disfrutar de todo lo demás: riquezas, honra y poder. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno pueda tener esta clase de amor y así alcanzar mayores riquezas, sabiduría y un espíritu más grande que ninguno otro en la tierra. Bueno, familia, ese fue el mensaje para la tarde de hoy. Qué pena que al principio me equivoqué y coloqué el de ayer, no me di cuenta. Bueno, en este mensaje podemos comprender, digamos, el verdadero amor, el amor espiritual, no tiene envidia. Pero para comprender a qué se refiere con que no tiene envidia, pues debemos conocer qué es envidia. Entonces, el pastor hoy nos habló de 3 clases de envidia, ¿sí? La primera es entre hombre y mujer, ¿sí? Entonces, y ese amor, el origen el origen de esos celos o de esa envidia es cuando uno desea sentir más amor, ¿sí? Que otra persona. El segundo es cuando la situación de una persona es mejor que la nuestra. Esa es la segunda, que pues digamos ya pudimos ver a qué se refiere. Y el tercero son los celos entre hermanos en la fe, que eso pues es todavía peor, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene celos entre hermanos en la fe, pues se crea resentimiento y amargura en el corazón de cada persona. Entonces, digamos, el pastor nos decía algo muy curioso. Los celos llevan a la envidia, ¿sí? Y la envidia lleva a la ira o a celos incontrolables. Y pues ya cuando los celos se manifiestan como envidia, se manifiestan a través de palabras o de acciones. Y acabamos de ver que eso es una maldad bastante grande, tanto así que el pastor nos pone el ejemplo de los celos de Caín, que lo llevó a asesinar a su propio hermano, ¿sí? Y pues, digamos, ¿por qué es tan grave? Porque en esa época no había tanta maldad en el ser humano, no había tanta maldad como la hay ahora. Y si los solos celos llevaron a la envidia y al odio y al asesinato, eso, cuando no había maldad, ¿cuánto más ahora? Entonces, por eso nosotros debemos tener cuidado con esa parte. Entonces, el pastor nos decía que lo contrario, bueno, digamos, ¿por qué pasa esta parte de los celos? Es porque el ego de una persona es herido. ¿Por qué? Porque necesita ser halagado o digamos, necesitamos, el ego de una persona busca ser enaltecido siempre. Entonces, si nosotros buscamos ser enaltecidos en algún área de nuestras vidas, tenemos ego y debemos despojarnos de ese ego, de ese yo, de esa arrogancia, altivez, de esa soberbia. O sea, son varios conceptos ahí que se reúnen. ¿Por qué son tan delicados estos puntos? Porque estos puntos nos llevan a cometer las obras de la carne, ¿sí? En la lista de las obras de la carne vemos que está los celos, que está la ira. Entonces, por eso el pastor nos decía, lastimosamente muchos cristianos pecan y cometen las obras de la carne
aun cuando la palabra lo dice claramente que no heredarán el reino de los cielos, y viven una vida creyendo que son cristianos y que son buenos, aun cuando cometen las obras de la carne, ¿sí? Es más, alguna vez escuché a un pastor X que decía que si la Biblia decía que, por ejemplo, que los que tienen celos, o sea, ese versículo ese de Gálatas 5, del 19 al 21, donde decía de los celos, que pues no heredarán el reino de los cielos, decía, pues si ahí están los celos y también está, creo, el homicidio, decía, pues, o sea, digamos, él suavizaba todo el versículo con los celos, decía, ¿cómo alguien que tiene celos no va a ser salvo? Entonces, los que cometen estas cosas, todos van a ser salvos, justificando a alguien que se había suicidado, a un hijo de un pastor, diciendo que él había sido salvo. Entonces, esa parte es delicada, porque aún los mismos cristianos, aunque la palabra lo dice claramente en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 22, lo dice muy claramente cómo no se hereda el reino de los cielos, lo predican que sí se puede heredar el reino de los cielos con esos mismos versículos. O sea, la verdad es algo extraño, es algo paradójico, pero lastimosamente engañan a muchas personas. ¿Por qué? Porque muchos en realidad quieren oír ese mensaje. ¿Sí? Entonces, esa parte es clave. Digamos, como hay cosas aparentemente graves y cosas aparentemente menos graves, entonces cogen las menos graves para decir, pues por esto nadie se va a perder, entonces por ninguno de estos se pierde. Sí, o sea, un argumento que la verdad el mismo pastor dice, yo no entiendo de dónde sale ese argumento, o sea, no comprendo cómo hacen eso. Bueno, el pastor nos habló acerca también de los celos de las mujeres de Jacob y nos da la clave de cómo ellas hubieran vivido una vida feliz y hubieran hecho que Jacob viviera también una vida feliz y tranquila. ¿Cuál era la solución? Que una se hubiese sentido feliz porque su esposo amaba a la otra. Esa es la clave. Entonces, lo mismo se aplica para los celos cuando nosotros vemos que de pronto otra persona está en una situación mejor. Si nosotros en realidad tenemos bondad y no tenemos celos, pues nos alegraremos. Ahí está la clave. Y también en el tercer caso, entre los hermanos en la fe. Nosotros debemos alegrarnos porque los demás crezcan más rápido que nosotros. Es más, en muchas ocasiones o en varias ocasiones, yo le he pedido a Dios que por favor, que si es posible y que si yo ya estoy andando demasiado lento, que Él traiga personas capacitadas para crecer más rápido que yo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser un estorbo para el reino de los cielos. Y si yo no estoy dando lo que se necesita, le he pedido a Dios, por favor, traiga a alguien capacitado. Y es más, a mí me conviene que lleguen personas más capacitadas. ¿Por qué? Si llega alguien como un postrero y que llega a ser primero, para nosotros es de gran bendición. ¿Por qué? Porque esas personas nos van a ayudar con su ejemplo a que nosotros avancemos y dejemos el estancamiento. Entonces es bueno por donde le veamos, ¿sí? O sea, no tiene absolutamente nada de negativo. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, pues nos vamos a alegrar porque lleguen personas postreras que tengan la capacidad de ser primeras. Y qué bonito que el pastor nos explicó hoy claramente a qué se refiere ese versículo. Entonces, vemos otro ejemplo en el rey Saúl y David. ¿Sí? Ahí vemos un ejemplo claro de cuando el postrero fue primero. Entonces, por lo tanto, el rey Saúl debió haberse alegrado de David. ¿Y quién sí tuvo un corazón bondadoso? Jonathan, el hijo del rey Saúl, porque amaba tanto a David que el mismo pastor dijo, o sea, ni amor entre esposos, ni amor entre padre a hijo, ni amor entre hermanos superó el amor de estos amigos. Entonces, es interesante que este amor entre David y Jonathan fue superior a cualquier amor carnal, ¿sí? Fue un amor verdadero, tanto así que Jonathan sabía que él tenía que sacrificarse para que David fuera el rey. O sea, es algo increíble. O sea, este amor ya sobrepasa, ¿sí? Este es el verdadero amor. Y pues, vuelvo a decir, lastimosamente, una tía, que es la que me dice pues que a ella no le da ni le quita si se habla o no si se habla bien o no se habla bien de Noé con respecto a la teoría que una vez les conté. Ella me decía que ella también había escuchado la teoría de que supuestamente lo que pasaba era que David y Jonathan eran homosexuales. Mi misma tía cristiana, pues bueno, menos mal no saben quién es, de quién estoy hablando, pero qué triste que ella misma diga, pues igual eso no me da ni me quita. ¿Cómo no va a dar ni va a quitar? Sí, como lo vimos ayer, y digamos, yo tengo un problemita, o bueno, no sé si eso es un problema, sino más bien una virtud, que yo no soporto cuando se habla mal de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque literalmente se está hablando desde Dios.
Entonces, la verdad, yo no soporto cuando alguien viene a hablarme mal de un siervo de Dios, ya sea de los que están en la Biblia o ya sea de los que en este momento están trabajando para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de Dios. Entonces, tengo eso, pues digamos lo que podría decir que tengo mal es que aún no estoy en el nivel de santidad como para decir que puedo llegar a manifestar la ira como la hizo nuestro Señor con amor, ¿sí? Entonces, por eso no, a eso me refiero con el error que puedo llegar a tener. Pero sí me indigno mucho cuando oigo hablar mal de un pastor o de un siervo de la Biblia, ¿sí? Como por ejemplo, de pronto, pues el ejemplo más cercano, el de ayer. Cuando se tocó el tema de José, la verdad a mí me indigna mucho porque José es alguien demasiado importante, tanto así que él es uno de los 24 ancianos. Entonces, la verdad, que vengan, o sea, que alguien, bueno, digamos, alguien nuevo, yo entendería, ¿sí? Que alguien nuevo llegue y me diga, no, pues Dios es malo por esto, por esto, por esto. Yo con toda la paciencia del mundo le explicaré, pero alguien que ya lleva años y que llegue a tener un pensamiento erróneo con respecto a Dios o con respecto a un siervo de Dios, no sé, ahí es donde me entra el que no tengo tanta paciencia. ¿Por qué? Porque pues si alguien que ya lleva tiempo conociendo de Dios y no comprende el amor de Dios, es un poquito fuerte, ¿sí? Bueno, digamos, comenté esa partecita así como para comentar como una debilidad que tengo con respecto a ese tema, ¿listo? Bueno, y el pastor también nos finalizó hablando acerca de cómo Aarón y María se fueron en oposición a Moisés, que ese tema también es delicado, que fue por celos y por envidia. Y cuando Coré, Datán, Abiram y On se reunieron para oponerse también a Moisés. Entonces, aquí vemos que los celos y la envidia nunca llevan a nada bueno, ¿sí? Siempre llevan, es más, el mismo pastor nos dijo, si ustedes sienten celos y envidia de un servidor, de un líder, de un hermano, de un nuevo creyente, de alguien que sea exaltado más que ustedes, tienen que arrepentirse porque ustedes tienen una maldad peor que la del rey Saúl. Entonces, para que comprendamos la magnitud de esta gravedad, ¿por qué peor que la del rey Saúl? Porque el rey Saúl no conoció el evangelio de la santidad, nosotros sí. Entonces, el hecho de que nosotros conozcamos el evangelio de la santidad nos hace más pecadores si cometemos el mismo pecado que una persona que no conoció. ¿Sí me explico? Entonces, el rey Saúl no conoció esta palabra. Por lo tanto, él sí fue pecador, ¿sí? Al tener esos celos y esa envidia y al perseguir a David. Pero nosotros, si tenemos esos mismos celos y esa envidia, somos mucho más pecadores comparándonos con el rey Saúl, porque nosotros ya conocemos la palabra. Entonces, y ya después el pastor nos decía, nosotros no debemos sentir celos de las cosas del mundo, sino debemos seguir con pasión el reino de los cielos. O sea, nosotros ¿cuál es nuestra visión? Los celos se originan en las cosas del mundo. Pero cuando nosotros lo que anhelamos es el reino de los cielos, ahí ya no son celos, ¿sí? Ya es, digamos, debemos correr esa carrera y arrebatar el reino de los cielos con violencia, pero el pastor acá nos dice, considerando a los demás, ¿sí? Buscando el beneficio de nuestro prójimo, buscando el beneficio de nuestros hermanos, buscando el servicio de los servidores, el beneficio de los servidores o buscando el beneficio de los pastores, ¿sí? Siempre buscando el beneficio de nuestros hermanos en la fe, nunca queriendo ponerle el pie a uno de ellos porque ahí ya no hay nada. O sea, la carrera espiritual es algo muy bonito, que nosotros no estamos compitiendo entre nosotros, sino que vamos todos juntos de la mano. Es la gran diferencia a la competencia en el mundo. Por eso, la competencia en el mundo es fijando las cosas del mundo. La carrera espiritual es fijando las cosas del espíritu y por lo tanto no tiene por qué haber celos ni envidia entre hermanos, ¿sí? Esa parte es muy importante. Y bueno, aquí el pastor nos dijo algo importante. Lastimosamente a veces hay celos entre pastores, entre iglesias, entre denominaciones. Eso no debería existir porque eso no es de Dios. Y como acabamos de ver, eso es una maldad demasiado grande y esa maldad, digamos, esos celos entre pastores, entre iglesias y entre denominaciones, vuelvo a decir, es peor que los celos y la envidia que tenía el rey Saúl. Así de grave es ese tema, ¿sí? Entonces, esa partecita es muy importante. Entonces, aquí el pastor ya nos llevó después a unos versículos a ver que los celos carnales o los celos físicos
aparentemente rinden fruto. ¿Cuándo? Cuando uno le hace el mal al prójimo y uno cree que está ganando, pero eso es falso, eso no dura. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis. Sencillo, por codicia nosotros no tenemos. Y el pastor nos dice, cuando ustedes no tengan codicia, es cuando Dios los va a bendecir. Sencillo. Si usted no tiene bendición, es porque tiene codicia. Si usted es bendecido, es porque no hay codicia. Cuando viene la bendición de parte de Dios, ¿no? En Job 4:8 nos dice, los que harán iniquidad, eso van a sembrar. Entonces, si nosotros sembramos pecado o sembramos maldad, pues sencillamente eso es lo que vamos a cosechar. La maldad regresa a los que hacen maldad. También relacionado con esa parte. En Proverbios 14:30 el pastor nos decía, la envidia es carcoma de los huesos, la envidia produce enfermedad, la envidia produce que nosotros no vivamos una vida tranquila, feliz, gozosa. ¿Sí ven? Esa parte es muy bonita. Y nosotros solo debemos pedir a Dios porque como dice 1 Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. Y pues digamos, ya para finalizar, el pastor con Eclesiastés 12:8 nos decía, ¿para qué pelear por las cosas del mundo? ¿Para qué envidiar las cosas del mundo? Si todo es vanidad, nosotros vamos a volver al polvo. Sencillo. ¿Sí? Entonces, este mensaje es muy bonito. Bueno, perdón que me extendí un poquito, pues ahorita tenemos culto. Bueno, me gustaría escuchar qué más aprendimos de este mensaje tan bonito. Hola, Mao, hola para todos. Hola, Leito. Aprendiendo del pastor y la verdad no he escuchado a nadie hablar acerca de lo que uno no debe tener envidia de los otros hermanos ni de criticar las otras iglesias. Él nos dice que si creemos en Jesucristo y en la Biblia, todos servimos a un mismo Padre. Entonces, tan bonito que él resalta este tema porque pues lamentablemente es lo que se ve en las congregaciones. Y también me llamó la atención que lo que él dice que lo que voy a cosechar es lo que sembré. Entonces, todo lo que uno siembra, eso va a recoger. Si uno es envidioso, pues también lo irán a envidiar a uno, si uno es celoso. Y lo que usted leía, Amado, tan bonito de lo que su merced aclaraba de Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Entonces queremos ser apacible porque dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces ahí está todo en la palabra. Y también lo que usted dijo en la última parte, que somos polvo. Yo creo que si nosotros diariamente nos acordáramos que somos polvo y que vamos a volver al polvo, seríamos diferentes. Gracias, Mao. Gracias, Leito. Súper chévere esa partecita que Leito nos dice, que el pastor aclaró, y digamos, solo faltó una partecita. Los que confiesan que Dios es Trinidad, o sea, reconocen tanto a Padre, a Hijo y a Espíritu Santo. ¿Sí? Esa parte es clave. O sea, si una persona reconoce a Padre, Hijo y a Espíritu Santo, si una persona reconoce, o sea, son todas juntas, no es que una sí y otra no. Reconoce también que de Dios Trinidad, de los tres, Jesucristo es nuestro único Salvador. Y la fe se basa en los 66 libros de la Biblia. A esa persona o a esa congregación o a esa denominación nunca se le debe llamar herética, porque están en lo correcto. Y esos 3 puntos son los que deben tener una sana doctrina, como se menciona por ahí. ¿Cuáles son los 3 puntos? Reconocer a Dios Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador y que la palabra, los 66 libros de la Biblia, son la base del Evangelio y el cristianismo. Sencillo, así nomás. Digamos, aquí no entra como tal la tarea del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un misterio que hasta ahora está por descubrirse a nivel mundial, lo del Evangelio de la Santidad. Entonces, por eso, aun cuando no crean en la santidad, pero crean en Dios Trinidad, en su palabra y en que nuestro Señor es nuestro único Salvador, por lo tanto, nunca se les debe llamar heréticos, ¿sí? Una persona herética es alguien que no cree en la Trinidad, ¿sí? Es alguien que no cree que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador o que no cree que la palabra es que la Biblia está completa y que es la única base
de nuestra vida de creyentes. Entonces, por ejemplo, si hay una doctrina que tiene otros libros, herético. O sea, ahí sí se puede decir que es herético. Si hay una doctrina que no creen en la Trinidad de Dios, heréticos. Si hay una doctrina que cree solo en el Padre y en Jesús, pero no en el Espíritu Santo, eso sí es herético, ¿sí? Entonces, es sencillo. O hay doctrinas también que dicen que Jesús no vino como hombre. Es más, en la época de Hechos, había una doctrina que decían que Jesús nunca murió. Entonces, eso sí es herejía, ¿sí? Herejía ya podemos ver que está solo en 3 aspectos, no más. En reconocer la palabra, reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador y reconocer la Trinidad de Dios. De resto, ninguna otra cosa es herejía. Si una iglesia predica que Dios está a la izquierda y no a la derecha, eso no es herejía. Sencillamente puede estar equivocado, pero eso no es herejía. Si, digamos, por ejemplo, predican que no se debe vivir en santidad, pues están equivocados, pero no están diciendo herejía si cumplen con las otras 3, ¿sí? Entonces, por eso es que el pastor nos dice, nosotros nunca debemos criticar a nadie, a ninguna iglesia, a ninguna congregación como herética. Nunca debemos hacerlo y pues cuando no se cumplen con esas 3 condiciones, ¿sí? Nunca. O sea, es algo que nosotros no debemos hacer. Es más, el pastor aún nos dice, tengan cuidado con esa palabra y ojalá ni siquiera la utilizaran, ¿sí? Y por ejemplo, el pastor solo nos ha dicho con respecto a doctrinas heréticas que se manifiestan abiertamente, como los mormones y los testigos de Jehová, ¿sí? Mormones porque pues tienen un libro separado de la Biblia, con el cual se contradice a la Biblia, por lo tanto son heréticos, y los testigos de Jehová porque ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios y el Hijo de Dios. Y pues obviamente ellos mucho menos creen en el Espíritu Santo, solo creen en Jehová Dios, ¿sí? Y bueno, pues ellos ya cometen bastantes equivocaciones, como cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos atribuyen los milagros a los demonios, así como cuando nuestro Señor lo hicieron, como cuando lo hicieron con nuestro Señor y nuestro Señor les habló. O sea, ¿ustedes cómo hacen eso? Porque el que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, por eso claramente vemos que esos ejemplos, el de los mormones y el de los testigos, sí son claramente ejemplos heréticos, ¿sí? De resto, vuelvo a decir, si cumplen con estos 3, ahí nosotros no podemos nunca llegar a juzgar, a condenar ni a criticar, ¿sí? Sencillamente somos hermanos en la fe, que de pronto unos no tienen el mismo conocimiento que otros, pero pues todos vamos al mismo Dios y ya conocemos que por eso es que la palabra nos manda mensaje en Apocalipsis a 7 iglesias y en el reino de los cielos van a haber diferentes moradas, ¿sí? Entonces, llamado de pronto a nunca murmurar, nunca juzgar a una iglesia y más bien démosles la mano en lo posible que les podamos ayudar, ¿sí? Sencillo. Gracias, Ledito, súper chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola a todos. Bueno, señora. A ver, en 1 Corintios 13:4, ahí nos explica todo lo que es el amor, ¿no? Explica claramente, el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, debemos, sí, lo estoy resumiendo. Lo estoy resumiendo porque estamos como de pancito, ¿no? El amor, debemos tener un corazón lleno de bondad para que así alegremos todos a nuestros hermanos, a todos los que nos rodean, que nos vean un corazón lleno de bondad, de alegría, ¿sí? Y cuando dice, cuando hay muchas personas que cuando les va bien a las otras personas que nos rodean, pues imagínense, sienten esa envidia. Entonces eso no le agrada a Dios. Mire, por ejemplo, los ejemplos que pone, del ejemplo que pone los celos. Dice, ha provocado mucha hasta sangre, derramamiento de sangre, porque muchas de las veces y a veces hay más problemas a veces en las mujeres que son no chismes, sí, tanta murmuración, tanta cosa que hay, bueno, eso. Y lo que, ¿qué? Y dicen, bueno, imaginémonos a Dios, por ejemplo, que nos vea con ese corazón envidioso, con ese corazón así todo feo, Él se debe poner muy triste, ¿no? Entonces tengamos fe para que nos sintamos esas cosas, para que seamos firmes siempre, que tengamos un corazón siempre limpio, un corazón sincero, un corazón puro. Dice Santiago 4:2:1, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, no podéis alcanzar
combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué gastar estos, qué? ¿Para qué gastar estos para qué gastar esto en vuestros deleites? Entonces ahí también nos recomienda mucho que para ver lo que él dice es que recomiendo que desaparezca toda esa envidia, y también dice que debemos recordemos lo que dice, recordemos que todo lo de este mundo desaparece como la nieve, y muchas de las veces nosotros nos arraigamos, nos cogemos, no sé, a las cosas del mundo, ¿no? Dice, por favor, arrepiéntanse para ver la gloria de Dios. Entonces esa es la recomendación grande que él nos da, nos arrepintamos, por favor. Eso, Mauricio. Vale, gracias, mami. Bueno, digamos, un aporte pequeñito con respecto a Gálatas 5. Ahí dice que manifiestas son las obras de la carne. Nos da una lista de cosas que nosotros ya conocemos y que pues ya sabemos que no debemos hacer. ¿Por qué? Al final dice, y también cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Cuándo nos lo ha dicho antes? En toda la Biblia nos lo dice. Nuestro Dios, aquí recordemos que no está hablando Pablo, quien está hablando es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo esto nos lo ha dicho desde Génesis. ¿Qué? ¿Qué nos ha dicho? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como una pequeña aclaración para que nosotros no minimicemos la gravedad de estos puntos. Lo digo porque, vuelvo a decir, lastimosamente a un pastor que pues aún lo admiro, yo lo admiro, pero lastimosamente cuando escuché ese mensaje, pues me entristeció mucho, ¿sí? Cuando igualó los celos, cuando igualó la ira con el homicidio y dijo, pues, alguien que tenga celos, alguien que tenga envidia, alguien que tenga ira, pues se va a salvar, por lo tanto el homicida también. Triste. ¿Sí? Pues bueno. Bueno, ya, le dejo hasta ahí. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Mauricio, familia, a todos, Dios les bendiga. Es glorioso escuchar estos mensajes porque ahí se da uno de cuenta en qué lado está. Hay errores, hay pasado, hay mundo, escudriñar el corazón. Entonces acá 18, primera de Samuel 18:8. Dice 18:8, primera de Samuel. Dice, se enojó Saúl en gran manera. Entonces aquí vemos a un Saúl que fue ungido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no estaba él ahí. O sea, fue ungido, pero el Espíritu Santo ya no estaba con Saúl ahí. ¿Por qué se va a poner bravo con el otro si estaban en la misma batalla y ambos la ganaron? Y más adelante dice, y se desgarró este dicho y le desagradó este dicho. Y le dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles. No le falta sino que le den el reino, digo así. Pero entonces tremendo que vemos dos personas ungidas acá, en este caso. Vemos dos personas ungidas por el mismo Espíritu Santo de Dios, pero ya el mismo Espíritu Santo de Dios que escudriña el corazón y el alma, ya no estaba con Saúl, sino ya era con David. ¿Sí? Porque por decir algo, donde estuviera el Espíritu Santo de Dios en Saúl, pues obviamente había abrazado a David. Ambos ganamos la guerra. Lo elogiaron a usted. A mí me toca lo que dijo el pastor. Por eso es que estas enseñanzas a uno le enseñan mucho. ¿Por qué le enseñan a uno mucho? Porque por decir algo estamos en un mundo, porque, un ejemplo, damos un paso un paso con el Espíritu Santo. Salimos al mundo y en el mundo hay una atmósfera, un ambiente perverso, malo, hay un ambiente de envidia, de egoísmo. Entonces, como que si el otro paso, como que nos quisiera robar la bendición, como que si nos quisiera quitar la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo delicado, porque ahí es cuando uno tiene que doblegarse y ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, Señor, perdóneme, y la sangre de Cristo tiene poder para que limpie mi corazón. Es bueno tener mucho control en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es bueno percibirla y llamarla, pero es glorioso estas enseñanzas porque le dan a uno a entender espiritualmente mi corazón en dónde se encuentra. Yo he escuchado, pero eso hace años,
ellos son de la alabanza de esa iglesia, una alabanza bonita, y entonces pues ella me comentaba una vez que se nos dio la oportunidad ahí tomando gaseosa y todo, y entonces ella nos comentaba del egoísmo y de la envidia que se movía ahí. Yo decía, pero ¿cómo así? O sea, en el pueblo de Dios se mueve. Yo, ay, Eduardo, Dios, que usted no sabe. Le digo, no, pues que yo como no ando con ustedes, o sea, yo los saludo simplemente, Dios le bendiga, ustedes me dicen Dios le bendiga, pero hasta ahí, pero internamente uno no sabe cómo es que sean las cosas, ¿sí? Pero entonces, en estas enseñanzas, a uno le enseñan, o a uno le enseñan, está en uno, se corrige o quiere seguir así. Pero entonces es lindo, es glorioso, por decir algo, por ejemplo, en el caso de nosotros, como nosotros nos criamos, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella desde cuando nosotros éramos pequeñitos, ella siempre nos decía el progreso es verlo bonito, es muy bonito verlo en cualquier persona. Dijo, el progreso es muy bonito verlo en una persona. Entonces son frases que entran al corazón de uno. Yo decía, sí, ella tiene la razón. Y por supuesto, pero cuando uno entra al mundo a trabajar y todo eso, en todo lugar donde uno va se ve eso, se ve eso. Y lastimosamente lo que dijo el pastor, se ve en congregación, se ve en los que sirven, y es lamentable, es triste decirlo, o sea, el pastor nos enseñó, pero es que nos enseñó y es que es una realidad. Es una realidad que uno está viviendo acá. Es una realidad que, por decir algo, que llegue uno a cualquier parte y el ambiente, esa atmósfera de envidia, de egoísmo, de pelea, de furia, como que se percibe, ¿sí? Pero entonces la idea, ¿cuál es? La idea es doblegarnos, Señor Jesucristo, necesito su sangre, y Satanás se va de esta casa. Esa envidia, ese egoísmo se va del corazón. Otra cosa que me llamó mucho la atención en este mensaje tan lindo, tan glorioso, siempre la gloria y la honra será para el Señor Jesucristo, agradecido con el Espíritu Santo. Dios Padre, muchas gracias. Gracias por usar a este siervo de Dios, este hombre de Dios. Él es un apóstol, él no es una, o sea, para mí no es un pastor, es un apóstol. Es un hombre de Dios, qué bendición. Entonces es glorioso escucharlo porque también sabe que uno aprende de que cuando yo critico a una persona de Dios, estoy criticando el cuerpo de Jesucristo. Hay que tener uno mucho cuidado. Que humanamente el pastor de pronto se escachó predicando, de pronto humanamente el pastor se escachó diciendo una frase, no, o sea, Dios le bendiga. No sé por qué dijo eso el pastor. Por ejemplo, yo le aprendí eso a una persona de Sogamoso. El esposito de ella, la familia de ella vivía por allá en España. Ella iba, o sea, llegaba a Sogamoso y se devolvía para allá. Y entonces ella una vez me enseñó eso. Ella me comentaba eso, decía, Eduardito, en la vida cristiana hay cosas que uno ve, Eduardito, pero me decía, hay cositas que uno debe de callarse y orar por ello. Pero uno no debe o sea, Eduardito, ella me decía, Eduardito, yo me hago un lado y allá ellos. Pero yo no puedo meterme a eso, a caer en esa tentación de abrir mi boca y sí, y borbandearlos con crítica. Entonces yo le aprendí eso a ella, una hermana muy querida, pero y entonces también uno no ve que esas personas que son queridas, que son limpias de corazón, Dios las usa mucho. Está tan lindo eso, y eso es lo que vemos acá, por decir algo, eso es lo que vemos acá, o sea, hoy en día pasa también, no vamos a decir que eso pasaba cuando en el tiempo de David, en el tiempo de Saúl, imagínense que hoy en día también es lo mismo, inclusive hasta el pastor nos lo ha dicho, hoy en día es antes más maldad, porque la maldad y el pecado se han multiplicado mucho más, lo que dijo Mauricio ahorita, que lo dijo, eso fue un escándalo con Caín y Abel, fue un escándalo porque en ese entonces no se veía, imagínense el primer homicidio. Entonces es glorioso esta parte, escucharla, entenderla. Y mire, hay otra cosa también, cuando una persona se mete a la parte espiritual, a limpiarse, a buscar de Dios, ahí hay personas que lo van a criticar, lamentablemente lo van a criticar. Lamentablemente, un pastor que se mete en las cosas de Dios, ayunar, orar por un ejemplo, por un municipio, le van a caer a criticarlo, porque los milagros se mueven ahí.
O sea, es una realidad que hay que enfrentarla, pero también es una realidad que tenemos a un Padre Celestial, es una realidad que tenemos al Espíritu Santo que nos va a proteger, que es más poderoso que esas críticas que destruyen a una persona, que es más poderoso cuando borbandean a una persona, pero para que caiga, para que le vaya mal en la vida. Y en la parte espiritual, por ejemplo, aquí vemos un David generoso, un David que el Espíritu de Dios estaba ahí con él, y entonces también es glorioso esa parte. Y el 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tremendo esa parte. Señor, guárdanos, la sangre de Cristo nos lave y nos limpie, Espíritu Santo sigue con nosotros ayudándonos, así se venga esa tormenta de críticas, así se venga esa tormenta de celos por izquierda, por derecha, pero que la sangre de Cristo nos siga cubriendo y protegiendo. Pero es muy importante siempre el Espíritu Santo tenerlo en primer lugar, y así como acá, estos dos ungidos, cuando el Espíritu de Dios ya no estuvo con Saúl, pero el Espíritu de Dios sí estuvo con David, pero porque lo honró, porque el Espíritu de Dios estaba con David, porque el Espíritu Santo, ese corazón, siempre él mira el corazón, ese corazón ya se mantenía puro, limpio, y ahí siguió con él. Entonces, estos mensajes son muy llenos de gloria, no sé, o sea, hoy sentí algo especial. Hoy sentí algo especial porque es un mensaje muy lleno de gloria. Ojalá Dios Padre, el Espíritu de Dios se mueva con mucho poder en los siervos de Dios, se muevan con gloria, porque estos mensajes son muy bonitos, que la iglesia los conozca, que los que entran a una iglesia los conozcan, porque de nada sirve quedarnos solamente en un solo versículo y no avanzar. Siempre el Espíritu de Dios nos lleva a que avancemos, a que conozcamos estos mensajes de gloria, porque por ejemplo, este versículo que está acá, o sea, es muy rarito para que lo prediquen. O sea, hay que ser sincero, lo que es, pero bonitos estos mensajes porque de verdad que nos llevan o sea, nos quieren llevar a la comunión más con Dios. Y también otra parte que me gustó del pastor, que dijo, cuando una persona, que escribí acá, dijo, habrá conseguido la llave para abrir cualquier puerta. Qué glorioso, bendito su nombre, Señor. Siempre mi alma le alabará, glorificará el nombre del Señor Jesucristo, y muy agradecido a nuestro Padre Celestial porque sí valió la pena esta tarde escucharlo, sí valió la pena escuchar este mensaje, valió la pena abrirle el corazón al Señor Jesucristo, valió la pena seguir acá escuchando estos mensajes de gloria. Dios le bendiga, Mauricio, familia, Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén, gracias tío Lalo. Digamos, el pastor comenzaba este mensaje diciéndonos que uno de los mejores métodos de estudio es estudiar las evaluaciones perdidas o los puntos perdidos para poder mejorar. Y el pastor decía, si nosotros aplicamos esto al ámbito espiritual, podemos corregir nuestros errores, los que cometemos a diario. Y el pastor nos dijo algo muy importante en la introducción de este mensaje. Dijo, con este mensaje nosotros podremos cambiar. Este mensaje de hoy, porque lastimosamente este problemita abunda en la iglesia, pues digamos por lo que, pues hablando de que este mensaje es para la iglesia, digamos alguien del mundo, pues cualquiera del mundo no lo va a escuchar, entonces este mensaje en realidad es para la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se mueve bastante este ámbito y es importante que nosotros lo conozcamos para poder cambiar. También quiero resaltar qué bonito el amor y la bondad de la hermanita que nos cuenta el tío Lalo, qué bonito que en realidad hayan personas con ese corazón tan bonito, excelente. Y tercero, quiero resaltar algo que caí en cuenta mientras hablaba el tío Lalo con respecto a David y a Saúl, y es lo siguiente, ahí podemos ver claramente que la salvación sí se puede perder. ¿Por qué? Saúl recibió al Espíritu Santo, que simboliza la salvación. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Esa es la salvación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El rey Saúl fue salvo. ¿Por qué? Porque fue ungido con el Espíritu Santo. Pero al andar en pecado, al no andar en bondad, sino andar en los caminos del enemigo, el Espíritu Santo se apagó en él. Ahí está la clave, o sea que la salvación, ahí vemos una muestra clara de que la salvación se puede perder. Y vemos otro evento que nos aclara más este tema, que es que el rey Saúl usualmente vivía endemoniado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo ya lo había abandonado. Y como el Espíritu Santo lo abandonó, pues vienen los demonios. Por eso era que el rey David tenía que tocar el arpa para que los demonios huyeran.
¿sí? Entonces, esa parte es clave. Entonces, es interesante porque, pues, la verdad no lo había visto desde ese punto de vista, pero importante. Un argumento más para que tengamos claro que la salvación sí se puede perder. Lo digo, pues, porque lastimosamente también hay muchas personas que andan enseñando que no se puede perder, cuando claramente en el ejemplo del rey Saúl y David lo podemos ver. Entonces, me pareció muy bonito, algo que no había visto, y pues me pareció muy interesante como el tío lo explicó, acerca de que el ungido, los dos fueron ungidos, pero en el transcurso de sus vidas, solo uno terminó siendo ungido, el otro ya no permanecía el Espíritu Santo con él. Entonces me pareció súper chévere. Por eso la palabra nos dice, no apaguéis al Espíritu. Sencillo, súper, ¿no? Familia, muchísimas gracias. La verdad, muy chévere, aprendimos muchísimo. Si podemos repetir este mensaje del de hoy, muy, muy, muy importante. Este mensaje es uno de los, creo, de las claves grandes para poder cambiar y para poder crecer. Este solo mensaje, este solo de hoy, impresionante. Nos muestra mucho, es bastante práctico, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche, un buen descanso y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Bendiciones. Saludos a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias. Dios les guarde y les bendiga. Hasta mañana, Gracias. Leite. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, Carlitos. Hasta mañana. Hasta mañana, Carly.